¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos puntual a la cita, 7 de la noche, hora de Lima, Perú, y encantado de recibirlos a todos ustedes. Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos que se están conectando ya en este momento de muchos lugares del mundo, desde la comunidad latina en Estados Unidos, a los que siempre saludo con mucho cariño, a mi querido país México también, que siempre está presente apoyando. Gracias a mis amigos de Centroamérica, qué gusto recibirlos esta noche acá. Y bueno, acá en Sudamérica, tantos países que se conectan: Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, aquí mismo en Perú. Ecuador ya dije, sí, ya dije. Bueno, pero también todos ellos, espero que no se me escape ninguno. Y también uno que otro desvelado que se conecta desde España, que no es tan tarde ahorita, ¿no? Son las 12 de la noche en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo feliz porque vamos a compartir el día de hoy un live bien interesante. Ahora que está tan de moda la película de Intensamente y que, bueno, han salido tantos posts y tantos artículos con respecto a las enseñanzas de Intensamente 2. Y bueno, nunca yo había hecho un live sobre Intensamente y es una película que a mí, la verdad, siempre me ha encantado, siempre la tengo como referencia, como una de las grandes obras maestras, creo yo, en materia de neurología y de cómo es que se generan esas emociones en nosotros. Y hoy día vamos a hablar de Intensamente 1, ¿de acuerdo? Y el próximo lunes abordaremos ya las enseñanzas de Intensamente 2. Sin ánimo de hacer spoiler, yo espero que todo el mundo haya visto Intensamente 1, yo espero de corazón. Y voy a procurar no spoilear, voy a concentrarme en las enseñanzas y sí haré referencia a algunos pasajes de la película, porque creo que es muy importante. Pero si no has visto Intensamente 1, yo espero que después de ver este live, pues te queden así como que las ganas de verla, porque de verdad es súper recomendada, te vas a divertir un montón y seguramente que vas a aprender muchísimo. Y bueno, si eres como yo, seguramente que hasta vas a llorar, ¿eh? Sí, yo soy de lágrima fácil, a mí no me lleves al cine porque yo sí, si la película lo amerita, sí se me salen las de cocodrilo, lo confieso. Así que bueno, pues tráiganse su cafecito, tráiganse su té, su copita de vino, ¿por qué no? Si estás en Argentina, en Uruguay o Paraguay, tráete tu mate, porque hablaremos de las enseñanzas de Intensamente 1. ¿Qué te parece? Bueno, pues váyame diciendo desde dónde se están conectando, amigos, para saludarlos, por favor. Y está aquí María Mercedes Ruiz, desde Colombia. Gracias por estar con nosotros. Un gran saludo a todos mis amigos en Colombia, claro que sí. A ver, ¿desde dónde más se están conectando para saludarlos? A ver, váyame diciendo. A ver, aquí está también Patti, ¿cómo estás desde El Salvador? ¿Sí o no, verdad? Sí, claro, desde El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de esta maravillosa película que para mí es una obra maestra de la animación, brillantemente dirigida por Pete Docter y bueno, producida por Pixar Animation Studios bajo el sello de Disney. Y la verdad es que yo cuando la vi inmediatamente se colocó en mis favoritas, de verdad. Pati Muñoz, ¿cómo estás desde Quito, Ecuador? Qué gusto. Estela González, gracias desde Colombia. Ahora sí, ya se están manifestando todos nuestros amigos. Gracias por estar acá, gracias. Y bueno, pues hablaremos de esta película. Váyanme diciendo si ya la vieron, haciendo sus comentarios, díganme si ya la vieron, qué les pareció, qué aprendieron, porque hoy día vamos a abordar ese interesantísimo tema. Jessica Estela, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas, amiga? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como les decía, en mi labor como coach, como conferencista, una persona que se dedica a formar personas dentro de las organizaciones, el tema de la inteligencia emocional pues siempre está presente. Es algo que en los últimos tiempos ha cobrado una gran relevancia. El hecho de aprender a gestionar nuestras propias emociones debido al estrés que se genera en todo momento, yo creo que es uno de los temas más requeridos. Y cuando salió la película Intensamente, para mí fue muy revelador, porque creo que de una forma brillante se pudo transmitir de una manera sencilla, divertida, amena, didáctica, ese proceso tan maravilloso que se genera en cada uno de nosotros, que son las emociones. Jessica Esther está desde Lima, Perú. Gracias. Ah, mira, fuiste mi alumna de MISEM. Gracias, Jessica. Qué bueno que estás acá. Y María Mercedes, ya vi la 1 y la 2. Bueno, hoy vamos a ver la 1 y el lunes hablaremos de la 2, María Mercedes. Gracias. Nutricionista Yamile Silva desde Costa Rica. Fíjate que no conozco Costa Rica, conozco el café de Costa Rica que me encanta, pero no conozco Costa Rica, pero muy pronto yo estoy seguro que voy a estar visitando Costa Rica. Gracias.
Gracias. Dice, la segunda parte la vi con mi hija adolescente y no podía de la risa. Claro, es que Rayleigh, haz de cuenta que refleja a muchos adolescentes también. Yo llevé a mi hija Alejandra y haz de cuenta que se veía reflejada en Rayleigh. Margarita, ¿cómo estás? Qué gusto desde México, gran amiga. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Y qué hacemos para que vengas? Pues invitarme y yo voy a Costa Rica. Gracias, Lorena Jara, ¿cómo estás? Gracias, dice, tengo que llevarte otro café de Costa Rica. Claro que sí, Loreli, claro que sí. Tú me trajiste un brit de Costa Rica delicioso, claro que me acuerdo, y te lo sigo agradeciendo muchísimo. Alex Hernández, ¿cómo estás? Desde Gobernación de Cochabamba, Bolivia. ¡Qué gusto! Y bueno, pues, ¿qué les parece que empezamos? Intensamente, creo que es una película que rompió muchos esquemas, porque si bien las películas animadas de Pixar y Disney siempre nos han gustado, pero esta película fue particularmente brillante por el hecho de que combinaba a la perfección esos aspectos tan delicados que son los aspectos de la neurología y cómo es que se generaban los pensamientos, y a los que nos encanta el tema de los pensamientos y las emociones inmediatamente nos atrapó. Intensamente ha sido elogiada por muchos círculos por su gran precisión en la representación de cómo se generan esos procesos mentales y emocionales dentro de las personas. Y el mensaje principal de esta película es que todas las emociones, incluso las emociones que etiquetamos como negativas, son parte fundamental de nuestra experiencia humana, parte fundamental de nuestro desarrollo personal. Todas las emociones, si bien nosotros siempre decimos que no hay que pensar positivo y hay que estar alegres y contentos, sí, pero las emociones que etiquetamos como negativas cumplen una función muy importante y quedó perfectamente especificado en la película de Intensamente. Y yo creo que fue el primer shock que personas como yo, que nos dedicamos al desarrollo personal, pues entendimos y se nos aclaró así como la mente y dijimos, caray, es cierto, ¿no? Como emociones como la tristeza, la ira, el temor, pueden generar en nosotros realmente mecanismos de adaptación frente a las circunstancias que presentamos todo el tiempo. Y son igualmente importantes, por alguna razón están ahí. El secreto está, obviamente, en saberlas gestionar, en saberlas canalizar adecuadamente para que podamos adaptarnos cada vez más eficazmente a las circunstancias que se nos presentan. Mari Ramos, ¿cómo estás? Qué gusto, desde Cerro de Pasco, Perú. Gracias, Mariluz Cabrera, ¿cómo estás? Desde Ventanilla, Dalila Gil, ¿cómo estás? Dice, ya vi las dos, perfecto. Brenda, gracias, de acuerdísimo, dice. Muy bien, entonces, efectivamente, ese es el mensaje principal, entender que las emociones están ahí para servirnos a nosotros. Son como nuestro GPS personal, nos indican en todo momento que algo está pasando en nuestro entorno para poder hacer las adaptaciones necesarias dentro de nosotros y poder responder de una manera efectiva frente a lo que ocurre. Así que si algo nos causa temor, algo nos causa ira, algo nos causa desagrado, algo nos causa alegría, algo nos causa tristeza, bueno, pues es por una buena razón. Y cada una de esas emociones cumple un papel fundamental en el desarrollo de nuestro carácter, en el desarrollo de nuestra personalidad y obviamente en la manera como nosotros nos desenvolvemos en el mundo de allá afuera. Así que la historia de Intensamente se desarrolla con una pequeña niña llamada Rayleigh, que, bueno, Rayleigh en muchos sentidos yo creo que se ha convertido en una de nuestras grandes estrellas tan queridas por todo lo que representa, y los que le hemos seguido desde que era chiquita, fíjate cómo lo veía como si fuera una niña real, desde que era chiquita hasta ahora que la acompañamos en Adolescente en Intensamente 2, pues pudimos empatizar con mucho de lo que le pasaba a Rayleigh. Y esta pequeña niña, pues obviamente empieza a experimentar muchas emociones, producto precisamente de su propio crecimiento. Emociones como la alegría, la tristeza, furia, el miedo, el desagrado, y cómo esas emociones trabajan juntas en equipo para guiar las decisiones y las acciones de Rayleigh. Y es muy interesante cómo esas emociones se generan en conjunto y cómo de alguna manera cada una de ellas nos ayuda a tomar decisiones y elecciones en nuestra vida diaria. Y hay muchas decisiones que nosotros tomamos por miedo, ¿sí? Hay muchas otras nosotros que tomamos precisamente por ira, por coraje, por desagrado, algo que no nos gusta, y finalmente esas decisiones que nosotros tomamos guiadas por las emociones, de alguna manera nos ayudan a actuar de una manera efectiva en esos entornos. Y cada vez que se generaban esas experiencias,
Y esas experiencias pues empezaban a crear circunstancias dentro de la mente de Rayleigh y generaban esas emociones, y esas emociones de alguna manera iban formando lo que en la película, y a mí me encantó, se formaban las islas de personalidad de Rayleigh. Y las islas de la personalidad de Rayleigh representan los aspectos fundamentales de su propia identidad y de su propio carácter. La manera como respondía Rayleigh a cada una de esas experiencias iba formando poco a poco esas islas de personalidad. Y cada isla precisamente estaba basada en una parte importante de su vida. Esas experiencias y esos valores se iban formando para crear esas islas de la identidad, de la personalidad de Rayleigh. Y las islas principales de la película, bueno, pues era la isla de la familia, que representa el amor y la conexión que Rayleigh tenía con sus seres queridos, con sus padres, y la importancia que tiene la vida, la familia en la vida de Rayleigh y en la vida de todos nosotros. Entonces, esa parte importante que es la familia, esa isla de la personalidad, pues obviamente se iba formando a través de las experiencias que tenía Rayleigh con la familia. Y nos pasa a nosotros también. El concepto que tenemos de nuestra familia, el amor que nos mantiene ligados a ella, todo eso se va formando a través de las experiencias, de los recuerdos y las emociones generadas en esas experiencias. También estaba la isla de la amistad, y la isla de la amistad pues representa las relaciones, las conexiones que tenía Rayleigh con sus amigos. Y eso pues obviamente es una parte muy importante de la vida de cada uno de nosotros. Y mostraba precisamente el valor de la amistad, el respeto, la interacción social y el importante papel que juegan realmente nuestras relaciones interpersonales en la construcción de nuestra propia identidad. La isla de la personalidad que representaba la amistad, la isla de la amistad, pues es una isla muy importante también, porque son las conexiones que establecemos con los demás. Y esas interacciones también determinan en muy buena medida el desarrollo de nuestra propia personalidad. Había una isla adicional, que era la isla de la honestidad, ¿te acuerdas? Que esta representaba el valor de la honestidad en la vida de Rayleigh y su deseo de ser sincera y de ser auténtica. Y esta parte también es muy importante porque de alguna forma también nos ayuda a cimentar el respeto y la valoración que nosotros representamos hacia los demás. El que seamos vistos como personas de valor, que seamos vistos como personas en las cuales se pueda confiar en nosotros, personas que de alguna manera la gente se nos acerque para poder escucharnos, pedir consejo. Bueno, ese valor que representa la honestidad, en ese caso de la isla de Rayleigh, pues era muy importante porque reflejaba el deseo que ella tenía de ser valorada y apreciada. También estaba la isla del hockey, ¿no? Bueno, en este caso, la isla del hockey representaba algo que era muy importante para Rayleigh, que era su pasión por este deporte, que desde muy chiquitita, pues Rayleigh se desempeñaba brillantemente en este juego. Y bueno, cuando tú amas algo que tú haces a ese nivel, pues también empieza a formar parte de tu propia isla de personalidad. Empieza a formar parte de tu identidad. Y dices, por ejemplo, yo soy futbolista o yo soy tenista. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando era muy pequeñito, hace unos cuantos años nomás, era muy pequeñito, pues a mí me encantaba todos los deportes de raqueta. Todo lo que tenía que ver con raqueta, yo lo jugaba. Squash, frontenis, tenis, todo eso me encantaba. Al grado de que yo no me veía sin una raqueta. O sea, yo siempre traía una raqueta en las manos y la gente cuando me veía sin una raqueta siempre se extrañaba y decía, ¿y tu raqueta? Sí, era parte de mí. No sé en qué momento, bueno, sí, o sea, la vida a veces te va llevando por ciertos caminos y vas abandonando sin que te des cuenta poco a poco tus hobbies o aquellas cosas que amas. Y yo recientemente empecé como que a hacer conciencia de que ya no tenía una raqueta en mis manos. Si tú te fijas, bueno, las personas que me conocen en persona verán que aquí tengo unos callos, que representan precisamente todos los años que yo jugué tenis y frontenis, que fueron muchísimos, y era parte de mi personalidad. Entonces yo no me veía fuera de las canchas. Bueno, en ese caso, la isla del hockey pues también representaba una parte muy importante de Rayleigh, el deporte que ama, con el cual se identificaba, que forma parte también de su propia felicidad. Cuando tú amas algo a ese nivel, tú eres feliz haciéndolo, ¿no? Si amas la bicicleta o la motocicleta o la pintura o el canto o ese tipo de cosas, también forma parte de una isla importante del desarrollo de tu propia personalidad. Y bueno, había una isla muy interesante también, que era la isla de la tontedad, ¿no? O la isla de las tonterías, que esa isla representaba el sentido de humor y la capacidad que tenía Rayleigh para divertirse, para ser juguetona, para pasarla bien.
Entonces se alimentaba esa isla precisamente de esos momentos alegres, de esos momentos en los que Rayleigh se sentía conectada, contenta, feliz, que por ser niña pues eran los más que formaban su vida. Aunque bueno, muchos niños lamentablemente quizá no han tenido esa experiencia o esa oportunidad. Y hay niños que lamentablemente no tienen experiencias tan alegres, ¿no? Como para poder crear esa isla. Lamentablemente es así. Pero bueno, siendo niño te las arreglas y a pesar de que haya carencias, a pesar de que no haya dinero, a pesar de que haya hambre, los niños siempre se las arreglan para jugar y para divertirse. Bueno, pues esa isla también formaba parte de la personalidad de Rayleigh. Y estas islas, y fue algo maravilloso que yo pude entender, estaban conectadas a la memoria central de Rayleigh y se veían afectadas por los eventos y emociones que ella experimentaba a lo largo de su historia, bueno, a lo largo de la película, ¿no? Entonces, cada emoción que ella tenía basada en esas experiencias que tenía alimentaban las islas y esas islas a su vez estaban interconectadas entre sí. Y cuando Rayleigh enfrentaba cambios y desafíos, como por ejemplo mudarse a una nueva ciudad, que fue un efecto muy traumático para ella, las islas de la personalidad se empezaban a tambalear, ¿verdad? Se empezaban a tambalear, como que de pronto decimos nosotros de forma muy intuitiva, nos movieron el piso, me movieron el tapete, ¿sí? O sea, intuitivamente usamos ese término para referirnos que ya no tenemos de dónde agarrarnos. Esa seguridad que nosotros sentimos a través de nuestras propias experiencias que van alimentando nuestras islas de personalidad, de repente empiezan a desaparecer. Entonces, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿dónde estoy parado ahora? Ya no tengo lo que antes tenía. Y obviamente Rayleigh empezó a sentirse así, empezó a sentir esos desafíos que empezaron a hacer que sus islas de la personalidad se empezaran a tambalear. Incluso algunas se empezaban a desmoronar, ¿no? La isla de la familia, cómo se desmoronaba, la isla de los amigos, cómo se desmoronaba. Y fue un momento dramático. No sé tú qué pienses, si viste la película, pero yo fue un momento donde me agarraba así de la silla y decía, no, porque hasta vuelvo a sentir feo, o sea, hasta vuelvo a sentir feo de imaginarme la crisis por la cual vivía esa pequeña niña al tambalearse sus islas de personalidad. Y fue un momento bien fuerte, experimentar esas crisis internas, cuando tu mundo se mueve, cuando lo que tú creías que era fijo, lo que tú creías que era inamovible, lo que tú creías que era para siempre, resulta que no lo es. Y se desmorona inmediatamente. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo era pequeño, yo vivía en la Ciudad de México y vivíamos dentro de una fábrica, o sea, mi papá era gerente de una fábrica y dentro de esa fábrica estaban las casas de los empleados. La gente que me conoce de hace muchos años quizá me entienda y recuerde esto. Entonces, mi identidad, yo era el chico que vivía en la fábrica, o sea, era parte de mi identidad. Cuando yo me mudo a otra ciudad fue un shock terrible porque finalmente la casa en la cual yo había conocido toda mi vida, pues la tenía que dejar. Y me mudé a otra ciudad que si bien conocía, no me identificaba con ella aún, porque finalmente era en una ciudad lejana a la Ciudad de México, que era Tepeji del Río. Bueno, Margarita Molina, que ahora vive en la Ciudad de México, pero que nos conocimos en Tepeji del Río, sabrá a qué me refiero. Y la fábrica donde yo vivía anteriormente fue derrumbada para crear un centro comercial. Y es la fecha todavía que yo intento recordar mi casa de aquel tiempo, mi casa de la infancia, y trato de recordar las habitaciones y el comedor donde compartíamos y la cocina donde siempre veía yo a mi madre y pensar que eso ya no existe, que si yo quisiera regresar a ese lugar solamente para recordar, sería utópico porque físicamente ya no está. ¿Está en mi memoria? Sí. ¿Forma parte de mis recuerdos? Sí. ¿Emocionalmente estoy ligado? Sí. ¿Forma parte de mi identidad? Obviamente que sí, pero ya no existe. Ya no existe, físicamente ya no está. Y ahí es donde te das cuenta. Si retomamos las filosofías estoicas, ¿verdad? De las que hemos hablado en semanas anteriores, nos damos cuenta, como dice Margarita Molina, que nada es para siempre. Todo está en una constante evolución y cambio. Y nuestra mente tiene esa capacidad de amoldarse y tenemos nosotros la responsabilidad de gestionarnos emocionalmente para no quedarnos anclados en el pasado.
Y esa es una gran responsabilidad porque de ello depende nuestra felicidad y nuestra salud emocional. Y esos son los momentos de crisis que todos enfrentamos. O sea, Rey lo vivió de niña, pero nosotros lo vivimos también de adultos, cuando perdemos un trabajo, cuando nos divorciamos, cuando estamos enfrentando una crisis económica, cuando tenemos problemas con algún amigo, con algún tío, cuando tenemos problemas dentro de nuestro propio trabajo. O sea, estamos constantemente enfrentando crisis y constantemente tenemos que reinventarnos y dirigir nuestras emociones para una sola cosa: poder adaptarnos de una manera efectiva a los retos que nos presenta la vida todo el tiempo. ¡Wow! Gran mensaje, ¿no? Gran mensaje. 2 horas que duró la película, pero a lo largo de la película, Riley y sus emociones tenían que trabajar juntas para reconstruir y fortalecer sus islas de la personalidad. Y ese trabajar juntos para reconstruir sus islas representa y refleja el crecimiento y la adaptación. Cómo nosotros tenemos que reacondicionar nuestro pensamiento, reorientar nuestras interpretaciones para que esas islas no se desmoronen, ¿verdad? Y de pronto tenemos que reconstruir nuestra isla familiar porque ya no es la misma familia ahora que como era hace 15 o 20 años. Tenemos que reconstruir nuestra isla profesional porque tal vez en este momento nos estemos dedicando a cosas distintas de las que estudiamos y tenemos que reconstruir nuestra isla de la personalidad. Sí, tenemos que ir haciendo adaptaciones poco a poco para poder vivir en un mundo que cambia a cada momento. Y a Riley le pasó desde muy chiquitita y creo que todos nos vemos reflejados en Riley, a pesar de ser una niña pequeña. Pero creo que es algo que nos pasa también a nosotros como adultos, ese crecimiento y esa adaptación constante, como decía Heráclito de Éfeso en la antigua Grecia, hace más de 2300 años. Nada permanece constante, todo está en eterno movimiento. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque cuando tú te vuelves a meter al agua, ni tú ni el río son la misma cosa. Y en esa película, Inside Out, como se llama en inglés intensamente, cada experiencia que se va teniendo, pues obviamente se almacena en forma de recuerdos. Fíjate qué maravilloso y qué brillante manera de ejemplificarlo en la película. Uno cuando piensa en el funcionamiento de la mente, digo, a menos que seas un neurólogo, ¿verdad? O que seas una persona muy docta en términos mentales y cerebrales. Pero vamos, los que somos aquí, ya sabes, ¿no? No tenemos mucha idea cuando pensamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y dónde se almacenan, cómo es que se guardan, pues como que no tenemos tanta idea, pero en la película brillantemente fue ejemplificado. Y esos recuerdos se formaban y se almacenaban de una manera única y muy atractiva, que yo cuando lo vi dije, qué forma tan brillante de explicar algo tan complejo como es la construcción de nuestras propias experiencias y recuerdos. Así que las experiencias diarias, ¿sí? A medida que Riley vivía su vida y se enfrentaba a las situaciones, experimentaba cambios, entonces se generaban recuerdos en forma de esferas que cada esfera representaba un recuerdo individual, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia que tuvo jugando hockey, una experiencia que tuvo en la familia, una experiencia que tuvo con los amigos. Entonces ese recuerdo se representaba con una esfera y cada experiencia que era única, era un recuerdo único y que también representaba o estaba representado por una emoción. Y bueno, esto me hace recordar mucho a Wendayer cuando decía que los pensamientos y las emociones siempre van ligados, ¿verdad? Son como las 2 cerezas de un mismo racimo, las cerezas vienen en 2. Entonces, siempre que hay un pensamiento, hay una emoción. De la misma manera, cada vez que se genera un recuerdo, que no es otra cosa más que un pensamiento evocado, pues está asociado a una emoción. Y si yo recuerdo, por ejemplo, que metí un gol en el partido definitivo en la secundaria, pues se queda almacenado el recuerdo con una emoción muy bonita. Si yo recuerdo que mi primera novia me puso los cuernos, bueno, pues entonces queda almacenado el recuerdo como una sensación de tristeza, ¿no? O de rabia. Entonces sí, cada recuerdo tiene asociado una emoción. Y esa emoción específica en la película estaba representada por un color. Así que si la experiencia agradable era alegre, era de alegría, bueno, estaba representado de color amarillo. Si era triste, la tristeza, pues era azul.
Si era un recuerdo así de enojo, de furia, de ira, bueno, pues era de color rojo. Si era, por ejemplo, de desagrado, algo que nos dio asco o que nos causó un malestar, bueno, pues era de color verde. Y si era un recuerdo de miedo, sí, porque también los tenemos, bueno, pues entonces se almacenaba de color púrpura, ¿no? Y bueno, cada emoción que vimos en la película, pues efectivamente estaba representada con cada uno de los colores. Y bueno, así se generaban los recuerdos inmediatos. Y esos recuerdos pues se almacenaban temporalmente en lo que neurológicamente se conoce como la memoria de corto plazo. Y en esa memoria de corto plazo que había un área específica de almacenamiento donde las esferas se mantenían antes de ser procesadas más adelante. Son los recuerdos que tenemos más inmediatos. Esa memoria de corto plazo que nosotros tenemos con respecto a lo que pasó la semana pasada, el mes pasado, incluso un año antes o 2 años antes. Pero una vez que nosotros almacenamos esos recuerdos, pues ahora sí se transfieren a la memoria de largo plazo. Y en la película, y pasa también en la vida, durante el sueño, bueno, en la película representaban una serie de tubos que transportaban los recuerdos ya seleccionados desde la memoria de corto plazo hasta la memoria de largo plazo. Y ahí iban almacenándose así como en grandes anaqueles gigantescos donde estaban ahí todas las esferas de todos los colores que representaban los recuerdos junto con su propia emoción. Y se veía así como que un vasto paisaje en la mente de Rayleigh, donde ahí se encontraban todos esos recuerdos maravillosos y otros no tanto, pero que de alguna manera constituyen cada una de las islas de la personalidad. Y no podríamos desechar ningún recuerdo, incluso aquellos recuerdos que no nos gustan o que nos causaron mucho dolor, mucha rabia, mucho desagrado, forman parte de nuestra historia y cada uno de ellos es almacenado. Sin embargo, dentro de todos esos recuerdos, pues hay recuerdos centrales, que son los recuerdos particularmente significativos en la historia de Rayleigh. Y cada vez que digo historia de Rayleigh, asume que también estoy hablando de ti, y estoy hablando de mí. Esos recuerdos centrales, esos recuerdos que forman parte, vamos, de nuestra propia historia y que mantenemos como algo muy significativo. Esos recuerdos que no podemos olvidar, esos recuerdos centrales son fundamentales para la formación de las islas de personalidad. O sea, de todo el universo de recuerdos que nosotros tenemos, ¿sí? Hay unos que son centrales, básicos, y esos son los que se toman para construir las islas de la personalidad, que representan aspectos claves de la identidad y de los valores de Rayleigh, de los valores de cada uno de nosotros. Sí, aspectos tan importantes que podemos decir que en ellos se apoya realmente la construcción de nuestra propia personalidad. Hay otros recuerdos que son borrosos, ¿no? Que finalmente no significaron nada importante y esos recuerdos borrosos, bueno, pues se mantienen un tiempo hasta su eliminación. Con el tiempo esos recuerdos, pues el cerebro los va desechando, ya no son relevantes, ya no son importantes, ya no nos sirven, ya ni nos acordamos, ¿verdad? Aunque alguien te haya ofendido, pues ya no te acuerdas, aunque una novia te haya dejado, pues ya no te acuerdas, o sea, hay recuerdos que se esfuman porque, bueno, finalmente el cerebro tiene que liberar espacio en el disco duro, ¿no? Para almacenar otras cosas, para volverlo más ágil. Entonces, selectivamente, pues va eligiendo algunos recuerdos que va desechando. Y esos recuerdos se van volviendo borrosos hasta que de pronto escapan de nuestra mente. En la película se representaba brillantemente en el basurero de recuerdos, ¿no? En esa como que papelera de reciclaje que nosotros tenemos ahí en nuestra computadora, donde echamos la basura digital que vamos a eliminar después y ahí la vamos metiendo, la papelera, y ahí la vamos metiendo. Igual, el basurero de los recuerdos, pues almacenaba, era una gran montaña de residuos, ¿verdad? De esos recuerdos que ya Rayleigh no necesitaba. Y bueno, eso es el paso previo para que entonces vayan al olvido, ¿te acuerdas, no? Y es igual que la papelera de reciclaje de nuestra computadora, ¿no? O sea, es el paso previo antes que me deshaga completamente de eso, es la papelera de reciclajes. Y así lo representaba el basurero de recuerdos. Ese proceso imaginativo de la película del basurero de recuerdos muestran, bueno, en el basurero, de los almacenes, de los anaqueles, muestra cómo las emociones juegan un papel crucial en la formación y en el almacenamiento de nuestras propias experiencias, destacando por encima de todo aquellas que han tenido una fuerza emocional muy grande. Y esas
esos recuerdos, esas experiencias fuertemente emocionales son las que nuestro cerebro toma para formar parte de nuestras islas de personalidad. Y quizá uno de los momentos más emotivos de la película, y yo lo recuerdo así como que inevitable, mira que yo he visto la película varias veces, y no hay un solo momento donde no se me salga una lágrima, porque para mí fue muy emocionante, fue muy emotivo y fue muy didáctico ver cómo nos deshacíamos de los recuerdos. Fue como Bing Bong, el amigo imaginario de Rayleigh, cae en el basurero de recuerdos y después cae en el olvido. Fue emocionante. Es más, te cuento. Yo cuando llevé a mis hijos a ver la película, estaban chiquitos, ¿no? Y me acuerdo que estábamos ahí en el cine, nos sentamos ahí y detrás de nosotros se sentaron como 5 chicos de secundaria, ya sabes, llegaron echando su desmadrito, jajaja y no sé qué. Y dije, uy, estos no van a dejar ver la película. Y ya sabes que nunca faltan los que están ahí riéndose, comentando. Dije, uy, y sí, efectivamente, empezó la película y empezaron riéndose, mofándose, burlándose, ya sabes, ¿no? Cuando se juntan los chicos de secundaria, bueno, ni digo nada porque así me pasaba a mí. Después no me di cuenta en qué momento ya no se escuchaban risas. No me di cuenta en qué momento ya no hacían comentarios. Entonces volteé discretamente, yo pensé que ya se habían ido, volteé discretamente y ¿qué crees? Ahí estaban, pero estaban así, viendo la película. Y cuando pasó lo de Bing Bong, bueno, ahorita te cuento qué pasó con Bing Bong. O sea, varios de atrás estaban llorando. Y dije, bueno, sí, esta película sensibilizó a unos chamacos de secundaria, significa que está brillantemente estructurada. Bing Bong es representado como el amigo imaginario de Rayleigh. Ese amigo imaginario de la infancia al cual Rayleigh le guardaba tanto cariño y que era una combinación de diferentes animales, ¿no? Él tenía una trompita de elefante, ya sabes, era un personaje extraño, divertido, con el que Rayleigh jugaba mucho cuando era mucho más chiquitita. Muy querido por ella y, sin embargo, a medida que Rayleigh iba creciendo, Bing Bong había sido relegado al olvido y olvidado en las profundidades de su memoria. Ahí, en el basurero de recuerdos, ahí descansaba Bing Bong. Bing Bong se encontraba ahí, en ese lugar, en ese basurero, y bueno, en el instante en que alegría y tristeza se topan con él y se dan cuenta de que Rayleigh ya no se acuerda de él, pues fue muy emotivo ver cómo cuando logran salir del basurero de recuerdos para ir a rescatar a Rayleigh, Bing Bong se va desvaneciendo hasta que va al olvido para siempre. Fue muy emotivo porque finalmente Bing Bong va hacia ese lugar lejos donde ya no sirve absolutamente para nada. Y es dramático, es un momento crucial en la película. Alegría y tristeza intentan regresar al cuartel general después de estar atrapadas en ese basurero de recuerdos. Y Bing Bong las ayuda a encontrar el camino de regreso utilizando su viejo carro cohete que se activaba por las canciones y las risas de Rayleigh. Y entonces, a medida que cantaban la canción de Bing Bong, el cohete cobraba fuerza, cobraba energía. Pero hubo un momento en el cual Bing Bong se dio cuenta de que su peso era demasiado para que el carro pudiera partir. Entonces Bing Bong, en un acto de sacrificio, decide quedarse para que tristeza y alegría puedan escapar. Y él sabía que era la única manera en que Rayleigh pudiera ser rescatada. Y ese sacrificio que hizo Bing Bong de quedarse atrás fue muy emotivo. Fue gracias a tristeza que a través de la compasión, de la empatía, de agradecerle a Bing Bong su presencia, fue que él entendió que finalmente su ciclo había cumplido, que Rayleigh estaba creciendo y lo que necesitaba era reconstruirse. Así que ayuda, alegría y tristeza a escapar del basurero de recuerdos y él pues se queda desvaneciéndose en el olvido. Muy emotivo, ¿no? Y al final, la frase final de Bing Bong, diciendo la alegría, lleva a Rayleigh a la luna por mí. Uf. O sea, yo volteo a ver a los chicos de atrás, estaban llorando. Uno dice, no manches, se quedó Bing Bong, ¿no? Pues sí, se quedó Bing Bong. Pero
Es un momento muy importante porque de alguna manera nos ayuda a entender que a medida que vamos creciendo, pues nos vamos deshaciendo de cosas. Vamos desechando algunas cosas que ya no nos van a servir en nuestra fase adulta. A medida que vamos creciendo y madurando, vamos creando nuevos recuerdos, vamos creando nuevas experiencias y algunas otras que antes eran significativas, ahora ya no lo son. Pero es así como vamos construyendo nuestra propia historia. Así que este sacrificio de Bing Bong no solo es una de las escenas más emotivas de la película, sino que también subraya el tema de la transición de la infancia a la adolescencia y cómo algunos recuerdos y aspectos de la infancia tienen que ser dejados atrás para que podamos seguir avanzando, y eso es crecimiento y madurez. Y aunque nos duela decirlo, pero los niños tienen que hacerlo y los adultos también. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Muchísimas, ¿no? Esmeralda Reina, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches desde Bogotá. ¿Cómo estás? Gracias. Catalina de la Cruz, lloré también con Bim Bom, ¿verdad que sí? Claro que sí. Lili Broche, ¿cómo estás? De Estados Unidos, muchas gracias. Mirta Romero, ¿cómo estás? Se nos caían las lágrimas, dice, triste esa parte, tristísima. Leti Sanguiliano, ¿cómo estás? Fer Alonso, la conozco, me suena, sí es cierto, en la casa había raquetas y pelotas, ahora entiendo por qué. Claro, exactamente, cuando tú viste las raquetas y pelotas, hija, yo ya no jugaba frontenis, pero había raquetas y pelotas, ¿te acuerdas? Bueno, era por eso. Entonces, dice, bueno, aquí varias personas están, muchas gracias. De repente no alcanzo a ver todos los mensajes, pero muchas gracias a todos por su participación. Cuéntanos aquí qué recuerdos te llegaron a la mente antes y que están ahorita en el basurero de recuerdos y que estás previo a olvidarlos para toda la vida. ¿Tienes algún recuerdo así que estás a punto de olvidar? Quizá un amigo imaginario, quizá tu amigo de la primaria, quizá, no sé, algo. Trata de recordarlo y si quieres pónmelo aquí en los comentarios. Aprovecho y hago un pequeño comercial para decirles que estamos a punto de arrancar nuestro próximo programa de 21 días. Lo vamos a hacer conjuntamente, mi hija Fer y yo. Y es un programa bien bonito, que de hecho es la primera vez que vamos a hablar de ese programa, que se llama 21 días para amarte a ti mismo. Es un programa que va a fortalecer tu amor propio, pero también tu sentido de autoconfianza, de valor personal, y te va a dar herramientas poderosas para tu propio crecimiento espiritual. Es un programa de 21 días que, si tú has tomado algún curso de nosotros de 21 días, ya sabes de qué se trata. Son 21 cápsulas de video que vas a ver durante 21 días seguidos, donde viene información, ya sabes, escrita, en audio, video, y también sesiones en vivo, donde vas a tener la oportunidad de poder interactuar, conocernos, hacer ejercicios y muchas cosas bien bonitas. En mi experiencia, que hemos hecho cerca de 20 programas de 21 días, es uno de los procesos quizá más sencillos y poderosos que hemos hecho. Así que no te lo puedes perder. Si quieres más información, acá arriba en la descripción de este live hay un pequeño link. Dale clic a ese link para que vayas a un grupo de WhatsApp y te den toda la información acerca de cómo puedes participar con nosotros en este maravilloso programa de 21 días. También estamos a punto de arrancar nuestro programa de PNL Plus. Es un programa de 12 módulos de programación neurolingüística con ejercicios bien poderosos de cambio profundo, donde también la gente que ha tomado este programa podrá dar fe de lo poderoso que es. Si tú quieres más información acerca de cómo participar, que es muy sencillo, dale clic al enlace que aparece aquí en la descripción de este video. Si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo en YouTube, entonces el clic está en la descripción de este video, pero aquí abajito. Dale clic ahí para que vayas al grupo de WhatsApp y preguntes ¿cómo me meto al curso de 21 días? ¿Cómo me meto a PNL Plus? Y ahí te van a decir cómo, ¿vale? Muy bien. Ok, muy bien. Dice Yamile Silva, maestro Manuel, Costa Rica. Claro que sí, Costa Rica está pendiente. Es la segunda vez en la semana que alguien me dice Costa Rica. Lo voy a tomar muy en cuenta. Gracias. Muy bien. Ok, a ver, ¿quién más? Ok, dice Estela González, doy fe. Alexis Covena Minguillo dice, sí, mis amigos de primaria son tan lindos recuerdos. Jacqueline Salazar, saludos desde El Salvador. ¿Cómo estás, Jackie? Qué gusto. Gracias. Bueno, lecciones que podemos aprender de Intensamente. Recuerden que ese es el análisis de Intensamente 1. El lunes veremos Intensamente 2. ¿Qué tal les va pareciendo? ¿Bonito? Bueno, díganmelo ahí en sus comentarios. Lecciones importantes. La primera lección yo creo que es importante recuperar de Intensamente es aceptar y validar
todas nuestras emociones sin juzgarlas como buenas o como malas. Creo que esas etiquetas que le ponemos a nuestras emociones pues están de más, ¿no? Decimos, ay no, me siento alegre, es una emoción buena. Ah, me siento triste, es una emoción negativa. Y es el primer paradigma que rompemos cuando vemos intensamente y cuando entendemos el funcionamiento y los roles que desempeñan nuestras emociones. Todas las emociones son necesarias, incluso aquellas que consideramos o etiquetamos como negativas, como la tristeza, como la ira, como el desgrado o el miedo, son valiosas y son importantes porque nos ayudan a tomar decisiones. Si no tuviéramos la emoción del miedo, seguramente seríamos temerarios y caeríamos en trampas muy a menudo, ¿verdad? No tendremos precaución al momento de hacer nuestro trabajo, hacer ciertas cosas, tendríamos accidentes, sufriríamos robos, en fin, tantas cosas de las cuales nos protege el miedo. Si no sintiéramos desagrado, bueno, seguramente permitiríamos ciertos abusos en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces nuestra vida se llenaría de cosas negativas que, si bien no nos gustan, no sabríamos diferenciarlas porque no tendríamos esa emoción. Cada emoción juega un papel y un rol fundamental y yo creo que es la primera lección que debemos de aprender. Todas las emociones tienen un propósito. Las emociones están ahí para guiar nuestro comportamiento y tenemos que aprender a escucharlas, tenemos que aprender a diferenciarlas y tenemos que aprender a gestionarlas. Bien importante. Otra lección fundamental es entender que reprimir o negar nuestras emociones solo genera malestar y problemas a largo plazo. Hay gente como que se esmera, no, positivo, positivo, positivo. Sí, ok, la mentalidad positiva es importante, pero negar tus emociones lo único que hace es provocar desequilibrios dentro de ti. Tienes que abrazar tus emociones, tienes que aceptar las emociones. Si algo no te gusta, abrázalo. Si algo te hace enojar, abrázalo. Si algo te hace sentir miedo, abrázalo. O sea, porque las emociones están ahí para servirte a ti. No para negarlas, no para reprimirlas, sino para canalizarlas, gestionarlas y transmutarlas en cosas más positivas. Entonces tienes que prestar mucha atención a lo que tus emociones te digan. Recuerda que es como tu brújula interna, ¿verdad? Que en todo momento te están diciendo cómo tienes que adaptarte a las circunstancias que te están presentando. Bien, bien importante. Déjame saludar aquí a Arturo Montiel desde las hermosas pirámides de Teotihuacán, México. Un gran abrazo, amigo. Qué gusto que estés acá. Otra lección importante que tenemos que aprender es aprender a expresar nuestras emociones de manera saludable y constructiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que si estoy enojado, una manera constructiva de expresarlo es de forma asertiva. Decir objetivamente qué te molesta, establecer tus límites y bueno, pues que quede muy claro que hay situaciones, circunstancias, palabras y formas que tú no estás dispuesto o dispuesta a aceptar. Esa es una manera saludable de expresar tus emociones. Una manera destructiva pues sería golpear, tirar y patear cosas, ¿verdad? Porque no solamente dañas a otras personas, sino que te dañas a ti mismo. Hay gente que dice, mira, yo mejor me quedo callado y me trago el coraje porque no quiero insultar o no quiero golpear algo. Pero amigo, amiga, recuerda que la energía que tú te tragas, que mantienes dentro de ti, ¿qué crees? Bueno, pues de acuerdo a la ley de Lavoisier, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues esas emociones reprimidas, esas emociones no expresadas, ¿en qué crees que se convierten? Claro, generan resentimientos y esos resentimientos generan desequilibrios de salud a mediano y largo plazo. Se transforman posteriormente en alguna enfermedad psicosomática. ¿Cuántas enfermedades están asociadas precisamente a sentimientos reprimidos? A no saber perdonar, a no saber decir lo que sentimos, a quedarnos callados, a guardar resentimientos, a guardar sentimientos de culpa o rencor. ¡Puf! La lista sería interminable. Así que las emociones no son para que te las calles, no son para que te las guardes, no son para que las retengas, no, porque después, como olla de presión, seguramente algún día van a estallar. Entonces tenemos que aprender a gestionarlas y a dejarlas salir de manera saludable y constructiva. Otra lección importante es comprender que nuestras emociones influyen definitivamente en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Entonces, las emociones son quienes dirigen realmente nuestras decisiones. Es la manera como nosotros interpretamos esas emociones y las decisiones que tomamos con respecto a ellas, las que van a determinar la forma como interactuamos con el mundo de allá afuera.
Entonces, si yo, por ejemplo, estoy muy enojado, bueno, ok, la emoción del enojo, de la furia, me está indicando que hay algo que no me está gustando en absoluto. Bueno, tengo que guiar adecuadamente esa energía para saber cómo desempeñarme de una manera efectiva, no destructiva. Porque si lo hago de manera destructiva, puedo perder el trabajo, puedo perder la relación, puedo perder la salud, o puedo perder la libertad, o puedo perder la vida. Así que ten mucho cuidado porque una emoción no canalizada, no gestionada adecuadamente, puede arrebatarte en cualquier momento algo que tú aprecias muchísimo. Es lo que le llamamos un secuestro emocional. Entonces, recuerda mucho que las emociones no canalizadas, no gestionadas, pueden acabar contigo. Eso es un hecho. Algo muy importante también que tenemos que aprender es buscar apoyo emocional cuando realmente lo necesitamos. Si bien en estas intervenciones, en estos lives, ofrecemos muchas herramientas para autogestionarnos, pero es importante darnos cuenta que en ocasiones vamos a necesitar ayuda profesional. Y para eso hay especialistas, personas que han estudiado y que saben el comportamiento y que nos pueden ayudar realmente a salir adelante de las situaciones que en este momento no podemos manejar. Entonces acude con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, con una persona que te ayude, con un terapeuta que te guíe de una manera más efectiva si es que tú sientes que no puedes solo, si es que tú sientes que requieres esa ayuda. Entonces hazlo, acércate porque creo que no hay nada más importante que cuidar nuestra salud emocional, porque de ella dependen las decisiones y las elecciones que hagamos en esta vida. Y eso impacta en todas las islas de nuestra personalidad y en todos nuestros resultados y en las personas con las cuales nosotros compartimos. Y bueno, creo que hay que entender que es normal experimentar una amplia gama de emociones, completamente normal, ¿no? Oye, Manuel, es que me enojé, pues sí es normal que te enojes. Lo que no es normal es que te enojes por cualquier cosa y que te expreses de manera destructiva, eso ya no es normal, ¿no? Eso ya no es normal. Tú siempre piensa en algo, ¿no? Si las emociones que estás experimentando afectan tu desempeño personal, afectan tus resultados, afectan de alguna manera tu armonía personal, entonces tienes que aprender a gestionar, ¿sí? No, es que yo soy enojón, es que ese es mi carácter, es que así me educaron. Son maneras pobres de justificar un mal manejo, una mala gestión emocional. No te engañes a ti mismo, a ti misma, y si requieres apoyo, búscalo, es bien importante. Toda esa gran gama de emociones que nosotros experimentamos son las diferentes maneras como los recuerdos nos están impactando y la forma como vamos construyendo nuestras propias islas de personalidad. Así que bueno, tengamos mucha conciencia acerca de cómo nos desenvolvemos, el impacto de nuestras emociones y qué estamos haciendo con ellas. Lo que brillantemente Daniel Goleman hablaba acerca de la alfabetización emocional, que ya hemos visto en algunas otras ocasiones, pero que aquí retomo como creo yo una idea central de todas estas grandes enseñanzas de la película Intensamente. Así que bueno amigos, pues yo espero que este pequeñito análisis, este pequeño recuerdo que hicimos de esta maravillosa película, pues uno, si no has visto la película, te den ganas de verla, vela, está en Disney Plus, la puedes ver ahí. Y si ya la viste, vuélvela a ver, retómala. Y si ya la viste varias veces como yo, bueno, pues practícala. Practícala, tómala en cuenta. Y recuerda que si hay algo importante en esta vida, son nuestras emociones. Nada escapa a nuestras emociones. Todo lo filtramos a través del tamiz de nuestras emociones. Por lo tanto, todo lo que hagamos por fortalecer nuestra salud emocional siempre va a ser redituable para nosotros y para la gente que nos rodea. Así que amigos, ha sido un placer estar con ustedes un ratito hablando de estos temas tan maravillosos. Y recuerda que el lunes tenemos una cita a esta misma hora, pero ahora veremos de Intensamente 2, que también fue maravillosa. Si no la has visto, todavía está en cartelera, así que no te la pierdas. Y bueno, pues nada, desde acá, desde Lima, les dejo un gran abrazo a todos ustedes. Ha sido un placer compartir con ustedes un ratito. Y bueno, cuídense un montón y nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Éxito cuántico. Chao. Adiós, adiós, adiós. Cuídense. Chao.